Déjame beber un poquito de agua. Vamos a meditar en esta porción bíblica, mis hermanos, donde Dios nos va a hablar esta preciosa tarde. ¿Usted vino a que Dios le hable? Ok, este libro de Joel, mis hermanos, es un libro de los profetas menores, un libro muy precioso que nos deja unas enseñanzas. Es un libro histórico también que cuenta parte de la historia de Israel, ¿verdad? La podríamos dividir en esas partes, en esas dos partes, tanto para el tiempo histórico como para el tiempo que hoy estamos viviendo. Recuérdese que la palabra de Dios vive en un presente absoluto, ¿verdad? No pasa más de moda, siempre hay algo que Dios nos quiere hablar a través de esa palabra. Entonces es importante también que nosotros entendamos esto de que así como Dios le habló al pueblo de Israel y que es la sombra de lo que la iglesia iba a ser o lo que Dios estaba preparando para su iglesia, pues hoy el Señor nos habla a través de esta porción a una iglesia que debe de reconocer también, mis hermanos, que necesita muchas veces medir su nivel espiritual, cómo está delante de Dios, ¿verdad? Porque hay un problema en todo ser humano. El hombre, cuando alcanza sus sueños o alcanza sus metas o alcanza sus niveles en toda índole, tiende a olvidarse de Dios. ¿No es así? Hay muchas personas, la mayor parte de nosotros, como ya se los he dicho en muchas ocasiones, la mayor parte de nosotros que venimos a este país, que venimos de Sudamérica, que venimos de esos países pobres y queremos salir adelante, y estamos por viajar, le decimos: Señor, llévanos con bien a esa tierra y que allá podamos encontrar el alimento, que allá podamos encontrar un buen trabajo para poder ayudar a nuestras familias, poder darles un buen estudio a nuestros hijos. Y bueno, allá al Señor le abrimos nuestro corazón y nos humillamos delante de Él y le prometemos tantas cosas a Dios, ¿no es así? Pero ya cuando venimos acá y bueno, ya comenzamos a ver euros, nunca había recibido un billete de a 500 euros y cuando le pagaron con ese billete se volvió loco usted, porque le pareció una cosa grande. Y bueno, y todas esas cosas, mis hermanos, muchas veces las posiciones o esas cosas que Dios nos da, muchas veces, mis hermanos, nos lleva a olvidarnos la dependencia de Dios. Y por eso el tema de esta tarde le hemos titulado el arrepentimiento y el perdón de Dios. El arrepentimiento, mis hermanos, es muy importante en cada uno de nosotros, porque, como le digo, alcanzar sueños o superarse, alcanzar una edad o una posición, todas esas cosas nos pueden llevar a desviarnos del camino de Dios. Vivimos en un país donde la mayor parte de las personas tiene un nivel económico y social muy alto. Y cuando usted que va a evangelizar se da cuenta que muchas personas dicen: yo no necesito de Dios. Y es verdad, nosotros no necesitamos de Dios. No es verdad, todos necesitamos de Dios. Pero el problema es que no hay un corazón arrepentido. No hay un corazón necesitado o que reconoce que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que con nuestro dinero podemos resolver un problema,
que con nuestra posición podemos resolver un problema. Que con todas esas cosas, mis hermanos, que alcanzamos, podemos ser dependientes. Aún los hijos, cuando alcanzan un nivel, bueno, dice que al llegar a los 18 años, ellos ya se consideran libres de tomar decisiones. Pero a los 18 años les dice, ellos están esperando llegar a los 18 años. Pero cuando llegan a los 18 años y dicen, hoy ya puedo hacer todo lo que quiero, y el padre le dice, ok, prepara tu maleta, que es la primera que ya puedes hacer. Y de acá en adelante te pagas el afito y te pagas todos tus gastos, te compras tu ropa, te compras tu comida, pagas las boletas, y ahí seguiremos siendo amigos. Y ahí aprenden a someterse porque las cosas las ven difíciles. Porque entonces se dan cuenta que el padre paga la comida, paga el afito, paga todo lo que necesita. Entonces se da cuenta del que es importante el padre en su vida. Y en lo mismo es en el área espiritual. Cuando la persona es confrontada con problemas más grandes de sí, entonces se da cuenta que es importante Dios en su vida. Y eso es lo que el profeta Joel nos está hablando, mis hermanos, que debe de haber un arrepentimiento en nosotros para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones de Dios. Dios no va a bendecir a una persona si se comporta mal. Y hay personas que creen que Dios les bendice aún llevando una vida desordenada. Y esto solo es un engaño de Satanás, porque Satanás te puede dar para tenerte engañado, porque él sabe que tú eres conformista y que con eso tú te conformas, pero que al final quien va a salir perdiendo eres tú, porque vas a perder tu alma, porque nunca te pusiste esa cuenta con Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto, que Dios tiene una posición por ser Dios, y nosotros, por ser seres humanos necesitados, debemos de reconocer la necesidad que hay en nuestras vidas de Dios. Y eso es lo que está hablando el profeta cuando dice, vamos a estar meditando en estos versículos 16 y 17, donde habla, mis hermanos, de donde todo ser humano, dice, reunid. ¿A quién dice? ¿A quiénes se deben de reunir? Recuérdese que el pueblo de Israel, todo era un pueblo unido, y cuando hacían convocación, y la iglesia debe de aprender esto también, porque cuando se hacía convocación, mis hermanos, en el pueblo de Israel, todo el pueblo se unía. Ahí iban niños, ahí iban mujeres, ahí iban ancianos, ahí iban líderes, ahí iban de todos, tenían que reunirse porque era una convocación. Y entonces la iglesia igualmente debe de aprender este modelo, porque cuando Dios llama a la iglesia, llama al padre, llama a la madre, llama a los hijos y llama a los líderes, todos deben de acudir a este llamado. Y acá el profeta dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. De esa intimidad que tiene, mis hermanos, la pareja cuando está recién casada, era una cosa que se respetaba en Israel. El tiempo que se debía de dar, bueno, hoy le llamamos la luna de miel, algunos le llaman la luna de hiel, pero sí, porque muchas veces en ese periodo se comienzan, mis hermanos, a descubrir cosas que no se dijeron en el noviazgo. Y para eso hay un noviazgo, para eso hay un tiempo de conocerse, para que se puedan decir todas las cosas y para que lleguen a un acuerdo antes de firmar. Porque una vez que firmaron los acuerdos amorosos,
Ya no son entre dos, sino que son entre tres, con Dios. Que Dios está presente en esa reunión. Y entonces de ahí para allá, hermano, solo hay que amalgamarse y para adelante. Pero acá el Señor está diciendo que aún ese tiempo donde el noviazgo, aún los niños, todos tienen que reunirse cuando hay convocación. Pero acá, mis hermanos, se está hablando de una necesidad que había en el pueblo. Si usted ve de ahí para atrás, que se lo dejo de deber, porque lo va a ir a leer a su casa, es que había una crisis, mis hermanos, donde hacía falta el alimento, donde todos esos animalitos, mis hermanos, que se comían la cosecha, habían hecho desastres. Se habían comido todo ese producto que les servía a ellos para sostenerse. Había habido, mis hermanos, necesidad de lluvia, como ahora lo estamos viendo, cuánto necesario es que llueva, ¿verdad? Mire cómo estamos acá, por necesidad de la lluvia. Y cuando esto sucede, cuando la lluvia no cae, se levantan las plagas. Y ahí habla del revoltón. Ahí habla, mis hermanos, de esos 4 animalitos que se comían, los que se comían la hierba, los que se comían la raíz de la cosecha, los que se comían el fruto y no dejaban nada para la población. Pero todo esto que está sucediendo ahí, mis hermanos, recuérdese que Dios tiene el control absoluto de todo. No suceden las cosas por casualidad, sino que Dios las permite para hacernos entender y que nos volvamos hacia Él. O sea, esto es lo que nosotros debemos de entender y tener siempre nuestros ojitos abiertos cuando las cosas comienzan a salirnos mal. Hay que reflexionar y decir, ¿estaré mal delante de Dios? ¿Hay algo que yo estoy haciendo equivocadamente? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y si hay algo en mí, por eso tenemos el Espíritu de Dios, mis hermanos, que nos redarguye y nos hace ver si en algo estamos faltando. Y entonces ahí arrepentirnos, ahí reconocer y volvernos a los caminos del Señor. Entonces, cuando vemos acá, ¿qué tipo de personas deben acercarse a Dios? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo es que a veces usted no quiere traer a sus hijos? Porque ellos dicen, no, yo me quedo en casa. No, cuando hay culto a Dios, convocación, todos a casa de Dios. No importa la posición, no importa quién yo sea o quién yo no sea. Acá todos tenemos la necesidad de Dios. Seamos líderes. Mire, cuando usted ve la historia de David, por eso como Dios exalta a David, ¿no? Y le dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque David, teniendo una posición de rey, él no se avergonzaba de danzar delante del pueblo y danzaba para su Dios. Ay, hermanos, ya nosotros los pastores, nosotros los líderes, que ya no lo queremos hacer porque no queremos cambiar nuestra postura. ¿Qué dirá el pueblo de nosotros? Ay, hermano, yo cuando el Señor me quiere usar, yo danzo para el Señor. Si aunque ustedes no me ven, pero yo atrás estoy danzando. Yo me postro delante de Dios porque yo necesito de Dios. Y el rey David nos da este ejemplo, mis hermanos. A él no le importó ni el pueblo, ni su señora, ni los ancianos, porque los ancianos, cuando vieron al rey David tirado por tierra en ayuno y oración, clamando por su hijo,
Él no se levantó, él siguió orando y siguió clamando, buscando el rostro de Dios. Y cuando nosotros vemos en el Salmo 51 cómo David clama a Dios y se arrepiente y abre su corazón a Dios y le dice su estilo de vida que ha llevado y cómo es que él vive esa vida pecaminosa, pero él reconoce su posición, no está ahí, mis hermanos, pensando qué dirán de mí como rey. No le interesa, él quiere estar bien delante de Dios. Y ahí hay un arrepentimiento. ¿Sabe cuánta gente viene con tantos problemas y nunca pasa delante acá al altar y se postra y llora delante de Dios pidiendo su misericordia? Usted no viene para que lo vean ni viene para que los demás lo exalten. No, usted viene a buscar el rostro de Dios. Y si usted tiene necesidad, no tema, venga delante de Él, llore delante de la presencia de Dios, pero usted se va a ir libre de este lugar. No tema, mi hermano. O sea, ese es por eso acá en esta porción que hemos leído dice que debemos de rascar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Y cuando dice rasgar nuestro corazón, es que vas a abrir todas las compuertas de Él. Porque a veces a Dios no le abrimos todas las compuertas. A Dios solo lo dejamos, le pongo esta figura, muchas veces lo hacemos los pastores, pero le ponemos esa figura, ¿no?, de una casa, y a Dios lo hacemos llegar solo a la sala de espera. Señor, acá te voy a atender. Pero de ahí a las cosas más íntimas, a los cuartos más dentro de nuestro corazón, lo tenemos bajo seguro, bajo llave, bajo códigos, mis hermanos, que nadie nos puede tocar esas cosas que guardamos aún desde nuestra adolescencia. Esposos que nunca han abierto su corazón a sus esposas y guardan tantos secretos, y viceversa. Hijos contra los padres, que tantas cosas que guardamos y no abrimos nuestro corazón hacia ellos, ¿cuánto más delante de Dios lo vamos a hacer? Muchas veces no recibimos de parte de Dios porque estamos así, mis hermanos, cerrados. A Dios tenemos que abrirle nuestro corazón. A Dios tenemos que sincerarnos, como le decía en la mañana. No es que Dios no sepa nuestra vida. Dios conoce nuestra vida. Entonces hay una responsabilidad, mis hermanos, no solo de los líderes, porque habemos muchos líderes que evadimos estas responsabilidades de poder llevar al pueblo delante de Dios, o nosotros mismos de postrarnos delante de Dios, unir al pueblo y pedir ese arrepentimiento. Pero cada uno debe de tomar esa responsabilidad de rendirse delante de Dios. Todos pecamos. ¿Hay alguien que aquí que no peca, como lo decía en la mañana? Que tire la primera piedra. Y si no tiene piedra, al menos una botella de agua. Pero todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos volvernos a Dios. Todos necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Todos, mis hermanos, todos líderes, padres de familia, hijos. Dios está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros nos volvamos a Él. Mire, tenemos una palabra tan linda y que nos ayuda. Los padres tienen este apoyo, mis hermanos, en la palabra de Dios para poder llevar a sus hijos a una verdadera adoración, a un buen encuentro con Dios. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En casa. Pero ¿sabe cuál es el problema muchas veces? Que ya nosotros como padres no lo queremos hacer. Si nosotros no nos rendimos a Dios
primeramente nosotros como ejemplo, ¿cómo vamos a llevar a nuestros hijos a un arrepentimiento delante de Dios? Esto funciona cuando yo pongo o me pongo por ejemplo. Fíjese que dice Timoteo en 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos un libro precioso, un manual precioso que Dios nos ha dejado para que nosotros vayamos a Él y busquemos lo necesario para que lleguemos a ser practicantes de toda buena obra. Lo necesitamos. No se crea práctico de la vida. No se crea maestro de la vida. Necesitamos del manual. Necesitamos dependencia de esta palabra preciosa. Y hoy el Señor nos está hablando de ese arrepentimiento. Hoy nos está redarguyendo en nuestro corazón y es necesario. Es necesario como líder, como pastor, me es necesario porque es una palabra inspirada por Dios y me corrige mis errores. Es el espejo donde yo puedo ver mis defectos. Más que ver mis virtudes, yo debo de ver mis defectos en ella. ¿Dónde estoy faltando? O sea, si usted viene acá, mi hermano, está bien, un día le podemos dar una palabra de parte de Dios que sea de ánimo, que sea de avivamiento, pero si es que no somos tan perfectos para que Dios nos halague. Casi siempre nos vamos a acercar a Dios para que nos exhorte, para que nos redarguya, para que nos instruya, porque necesitamos. Allá afuera hay un ejército, mis hermanos, tan grande y que nosotros no podemos ver con estos ojos. Pero si nos preparamos con esta palabra, mis hermanos, de seguro que vamos a identificar a nuestros enemigos. Pero no vamos a ser vencedores si no tenemos al vencedor con nosotros. Solos no lo vamos a lograr. Y Dios no va a caminar con nosotros si estamos mal delante de Él. Esa es la pura realidad, mis hermanos. Así es que debemos de prepararnos con las instrucciones que Él nos da, instrucciones espirituales, responsabilidades morales que nosotros debemos de tenerlas diariamente. Necesitamos, mi hermano, necesitamos que Dios tome el control de nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 12:6, Hebreos 12:6-8? Hebreos 12:6-8. Porque el Señor, ¿usted es amado por Dios? Entonces déjese disciplinar. Porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe. Ay, los azotes del Señor son bien suaves, ¿verdad? Yo le digo, Señor, ten misericordia de mí. Porque cuando el Señor azota, hermanos, quién sabe que la pasemos la prueba. Casi siempre son pocos. Fíjese de que cuando
usted ve la vida de Job, ¿sí? Fíjese de que la vida de Job, ahí viene probada su fe en ese hombre. No es un castigo de parte de Dios por algo que Dios le quiere corregir, sino probar su fe. Pero qué tremenda situación la que vivió Job. Imagínese, no es un azote de castigo, de reprensión. Y duele. Si yo voy a ver la vida de Job, yo le digo, Señor, ¿y cuánto más un azote tuyo? ¿Sabe cuánta gente se lamenta y reniega cuando está siendo azotado por Dios? ¿Cuánta gente reniega? Y simplemente Dios, porque te ama, lo está haciendo. Los que son padres, y la primera vez que usted le pegó a su hijo o a su hija, ¿le dolió a usted o sí o no? Su hija se fue a llorar por allá y usted se fue a llorar por el otro lado. ¿Sabe cómo le duele a Dios también? Él no quisiera castigarnos, pero nos es necesario. Nos es necesario, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, usted se debe de sentir honorado cuando Dios lo azota, porque Dios ha puesto los ojos sobre usted. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre? ¿Usted disciplina a sus hijos todavía? Y sígalo haciendo porque les ama. ¿Sabe cuál es el problema? El problema muchas veces nuestro. Fíjese de que, bueno, hoy con las redes sociales y todo eso nos damos cuenta y nos quieren halagar los que somos de la vieja guardia, de los que tenemos ya de 40 años para adelante, 50, 60, que nosotros fuimos la mejor generación, que nosotros vivimos esto, que nosotros fuimos esto. Pero analice bien, es la generación, como se dice en buen salvadoreño, más alcahuate que ha habido. O sea, más aguada. O sea, deja pasar. ¿Por qué? Porque fuimos quizás maltratados, porque quizás no tuvimos lo que hoy nuestros hijos pueden tener y entonces les permitimos todas esas cosas. ¿Y a dónde hemos llevado? O sea, si hubiésemos continuado a ser como esa generación que se pinta, nuestras generaciones deberían de ser mejor portadas. Pero no lo somos. Así es que yo cuando veo eso dicen, esto no es cierto, porque si hubiéramos sido la mejor generación, nuestros hijos fueran mejores porque nosotros les hubiésemos enseñado a ser mejores. Pero hoy tenemos, mis hermanos, una generación que va detrás de nosotros, que nosotros debemos de sentir vergüenza porque, mire, ¿qué dice Deuteronomio 6, 6, 7? Deuteronomio 6, 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pregunta, ¿lo estamos haciendo?
¿Sabe qué ha hecho esta generación? Toma el teléfono, hijo. Toma el tablet, hijo, déjame en paz, que quiero ver la novela tranquilamente. Ve a verte televisión porque yo tengo que hacer. Y dejamos a nuestros hijos abandonados ahí. O sea, fuimos nosotros que dejamos esto. Nos cuesta. Mire, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el arrepentimiento y el perdón de Dios? Tiene que ver porque se torció el camino. Porque dejamos el camino. Y hoy nos toca que arrepentirnos de lo malo que hicimos, que no enseñamos a nuestros hijos esto, que no instruimos a nuestras generaciones en esto. Nos están consumiendo el tiempo que deberíamos de usar en esto. Vea cuánto mal. O sea, por eso vemos, y miren, cuando Jesús profetizó en Mateo 24, que es uno de los más reconocidos, ¿no? De las cosas que iban a acontecer en este tiempo, es porque él veía cómo las generaciones se van apartando de Dios. Y más nos vamos apartando de Dios, consecuencias vienen por nuestro comportamiento. No es que Dios sea malo, sino nuestro comportamiento atrae las consecuencias. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos. ¿El 8? ¿El 8? No, 7 dije, ¿no? Ok. Entonces es una responsabilidad de los padres. Por eso Joel habla, mis hermanos, de todas estas categorías que deben de convocar una reunión y aclarar el problema que está ocurriendo, porque están sufriendo consecuencias por un mal comportamiento. Por eso las iglesias no son responsables, mis hermanos, de educar a sus hijos en la escuela dominical. Es responsabilidad de los padres. La escuela dominical no aparece en la Biblia. Aparecen los padres educando a los hijos. Pero hoy delegamos todas esas cosas. Por eso le dije, muchos de nosotros evadimos responsabilidades. Que Dios nos ayude. Tito, capítulo 2, versículos 6-8. Tito 2, 6-8. ¿Qué dice? El 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean. Ay, hermanos. Hoy nos vemos unas escenas en los supermercados, en los parques, en los centros comerciales, cuando van los padres con los hijos, quieren agarrar de lo que ahí hay. Cuesta sacar a los hijos del área de los juguetes. Y ahí se oyen berrinches, mis hermanos, de los niños. Y el padre, por callarlo, se lo compra. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación de los hijos a los padres. Los manipulan así. ¿Saben cómo se los echan a la bolsa? Así. Y el padre
parecen orejas de elefante. Déjalo. Tú como padre. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hoy sí, el 7. Presentándote. Tú en todo como ejemplo de buenas obras. Acá no es de boca, hermano. Acá es de ejemplo de buenas obras. ¿En qué dice? En la enseñanza. Mostrando integridad y seriedad. Hay momentos, mis hermanos, que se puede bromear, pero hay momentos que se tiene que ser serio. Serio. Como le dijo el Señor a Job: ponte tus pies que vamos a hablar. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Cuando nuestros padres nos decían eso, ¿no? Vení que vamos a hablar. Más que hablar, ya íbamos con el llanto porque sabía lo que nos tocaba. Ay, cuando se las hacíamos. Por eso es que siempre existe ese dicho, ¿no? De los padres hacia los hijos, no importa las generaciones. Cuando tú vas, yo ya vengo. Porque nosotros las hicimos antes. Hoy nuestros hijos no pueden, mis hermanos, cometer estos errores que nosotros cometimos. Pero siempre la experiencia del padre va adelante del conocimiento, por tan grande que sea, del hijo. Cuando llegó la corriente a mi lugar donde yo vivía, algunos se pudieron permitir el televisor blanco y negro, aquellos grandotes. Y se reunían las familias, dependiendo de lo que iban a ver, se reunían las familias, se reunían las mujeres, se reunían los hombres, se reunían los niños, dependiendo los horarios. Cuando yo tenía por ahí mis 12, 13 años, había una película de Bruce Lee que salía los viernes. Y entonces a mí me tocaba que irme a dormir a las 8, 9 de la noche, porque el siguiente día había que levantarse y la película comenzaba a las 9 de la noche. Si como mi cuarto tenía la puerta externa, no interna de la casa, sino externa, el niño de 12 años se iba a las 7:30 a dormir, ya estaba cansado. Cerraba la puerta y se quedaba su media hora esperando que los padres se encerraran, y despacito, quizás me tardaba como 10 minutos en abrir y cerrar la puerta, y salía despacito, jalaba la puerta y la dejaba topadita y me iba. A las 11 de la noche venía de regreso, en lo oscuro. Lo hice muchas veces. Un día mi padre necesitaba algo del cuarto y fue, y tocando la puerta se le abrió y había sucedido el rapto. El niño no estaba ahí. Tranquilo, sacó lo que necesitaba y le puso llave al cuarto. Cuando el niño regresó, le tocó dormir en la hamaca. A las 6 de la mañana me dijo: viene que vamos a hablar. Y usted sabe cómo hablaban los padres de antes, ¿no? De pocas palabras, pero bien claro. Pregúnteme si lo volví a hacer. Me bastó.
Pero mi papá era serio. Y él no me había enseñado eso. El ejemplo. O sea, como nosotros como padre en este tiempo, mis hermanos, vamos a estar detrás de nuestros hijos. Deja el teléfono, deja la televisión, deja el juego, deja acá, deja allá. Si nosotros lo hacemos. ¿Se da cuenta cuánto mal estamos? O sea, si hay deberes de los hijos, también hay responsabilidad de los padres. Queremos que nuestros hijos crezcan rectos, pero no les instruimos, pero no les enseñamos. Yo les he puesto este ejemplo muchas veces también. Mi padre, mi abuelo, él era un hombre de campo. Y usted conoce la madera de cedro, ¿no? La madera de cedro es la única madera, bueno, hay otras maderas también, pero el cedro no se lo come la polilla. Es buenísima, duradera. Entonces mi abuelo sembraba esos palitos de cedro y les ponía estaquitas y los amarraba. Y esos palitos crecían recto, porque es importante la tabla. El tallo debe de crecer recto. Al pasar los años, esos tallos, mis hermanos, eran larguísimos. Y los que compraban la madera llegaban a la casa y le decían: no nos vaya a vender los árboles, nosotros se los vamos a comprar. Mire que no se encuentran árboles tan rectos como los de usted. Qué lindo cuando te halagan a tus hijos y te dicen: wow, sus hijos sí que son muy educados. Cuando los encuentro por la calle me saludan. Hoy ya no se ven. Me dolió en el corazón una vez. Yo no me subo mucho en los medios públicos, pero me subí a la hora de que los jóvenes van a la escuela. Me subí en un bus y aparentemente iba lleno el bus, pero si usted se iba en medio del bus, los asientos iban solos, porque en un asiento iba el bolsón y al otro lado iba sentado el joven y la gente parada. Y no les puede decir nada. Antes, cuando nosotros nos subíamos a los buses y veíamos un anciano, se perdió. ¿Problema de los jóvenes? No. Problema de los padres que no enseñan a sus hijos en casa. Y de todo eso debemos de arrepentirnos si queremos el favor de Dios. ¿A qué damos prioridades en la vida? ¿Qué damos, mis hermanos, prioridades diariamente nosotros? Por eso acá habla de los líderes, de la novia, del novio, porque ponemos mil excusas para no hacer lo de Dios. Ponemos el trabajo, ponemos la familia, ponemos tantas cosas para negarnos a hacer lo de Dios. Mire, cuánta gente le cuesta reunirse en la convocatoria de las primicias. Cuando estamos iniciando el año y hay que estarle hablando y diciendo: vamos a iniciar las primicias, y la gente está ocupadísima en todas sus cosas. Pero qué lindo es cuando tú reconoces que ese tiempo de las primicias te prepara el camino para que seas y tengas un año victorioso. Pero ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Cuál es lo que nos preocupa diariamente a nosotros, mis hermanos? Le hago una pregunta: ¿por qué debo de arrepentirme?
Hágasela a usted. ¿Por qué debo de arrepentirme? ¿Necesita usted el arrepentimiento? ¿Hay una obligación de arrepentirnos? Mire, debemos de reconocer esa necesidad. Porque muchos de nosotros queremos que Dios camine con nosotros. Y no es así que funciona. Yo debo de caminar con Dios. Se lo llevo a lo práctico. Usted agarra al niño y le dice, vamos. Y el niño tiene que seguirle. Usted lo lleva de la mano. Y ahí va. Pero hay padre que decide caminar donde el niño quiere ir. Déjeme decirle que con Dios no funciona así. Con Dios no funciona así, mis hermanos. O caminamos con Él o te quedas a medio camino. Pero a Dios no lo vas a llevar en tu camino. Por eso la palabra de Dios nos dice, dice el salmista, enséñame tu camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien y son caminos de perdición. Nunca vas a tener la razón en tus caminos si no estás guiado por la palabra de Dios, mi hermano. Por eso debemos de arrepentirnos de nuestros malos caminos. Por eso tenemos que cambiar, dice Isaías, nuestros pensamientos, porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien. Por más que tú te creas tener la razón, ay, mi hermano, si no estás basado acá, tus pensamientos están equivocados. Por eso debemos de arrepentirnos. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Porque muchas veces nosotros llegamos a comprender que nos hemos equivocado. Y decimos, chanfle, me equivoqué, cometí un error. Y lo dejamos ahí. Y creemos que ya estuvo el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ver con decisiones que voy a tomar para cambiar mi vida. Y nosotros como cristianos muchas veces no tomamos esas decisiones. Seguimos, mis hermanos, como que todo va bien y estamos mal. Hay una parábola, vea lo que dice Lucas 15. Lucas 15 Lucas 15 del 25 al 31. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Del 25 para atrás encontramos todo lo que el hijo pródigo hace, ¿no? El hijo pródigo pide la herencia, cuando ya reúne todo lo que tiene, se va y malgasta todo lo que le han dado, y cuando ya se encuentra en dificultad, vuelve en sí, reconoce y vuelve al padre, aunque si él dice no como hijo, sino como un siervo tuyo, Señor, pero permíteme volver a casa.
Pero él vuelve en sí. El problema es este. En esto quiero hacerle ver esta tarde. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó de la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros muchas veces como cristianos estamos dentro de las iglesias y estamos mal delante de Dios. Aquel volvió en sí, reconoció su error, cometió el pecado delante. Por eso dice: pequé delante de Dios y delante de ti, Padre. Y vuelve en sí. Pero el hijo mayor, que se había quedado allí en casa, estaba mal. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, qué amor de hermano, ¿verdad? No dijo: pero cuando vino mi hermanito que se había ido, tú. No, lo vio con desprecio, lo vio con celos, lo vio con odio, lo vio mal, no se alegró. Así estamos nosotros muchas veces. Vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y muchos de nosotros, hasta el versículo de Proverbios no sabemos: Señor, tú haces prosperar a los impíos y a nosotros no nos das nada. Así le reclamamos a Dios. Siempre ponemos la mirada que aquellos tienen. Que no te das cuenta las grandes bendiciones en los lugares celestiales que Dios te ha dado, la vida eterna. Hay razones para darle gracias a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con conversión. Por eso acá nos dice: convertíos. O sea, se la pongo más fácil, pues. Convertirse. Cuando yo voy caminando para allá y de repente, no, ese camino está mal, yo me voy por este. Cambié dirección. Eso es. Cuando Dios nos hace ver que estoy yendo por un mal camino, yo debo de arrepentirme de ese mal camino y tomar el camino que el Señor me señaló, me mostró. Eso es convertirse, hermano. Cambiar. Tomar decisiones. Cambio de vida. Duele. Duele. Pero ahí está Dios contigo. Yo te sostendré. Yo te sostendré, nos dice el Señor. Pero debemos de cambiar. Volvemos a la cita que tenemos. Versículo 12 al 14 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón.
¿Con qué dice? Con ayuno, lloro y lamento. Porque solo así podemos quebrantar esta carne y esta alma dañada por el pecado. Solo así la podemos humillar. Solo así puede cambiar de decisión. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? Más de 2000 años de gracia Dios nos ha dado. ¿Sabe cuánta gente ha logrado alcanzar su salvación en todo este tiempo? ¿Y sabe por qué no Cristo no viene todavía? Porque quiere ser misericordioso con aquel que todavía no ha tenido la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Por eso nosotros debemos devolvernos a Él, pero de corazón. Cambio de vida, mi hermano. Cambio de vida. Si usted se vuelve a Dios, si yo me vuelvo a Dios, si todos nos volvemos a Dios, ay, hermano, Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra, mi hermano, y vendrán todas esas bendiciones. Mire lo que dice del 19 en adelante. Bueno, el 18, nos quedamos en el 18, hasta ahí lo leímos, ¿verdad? Y dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío. Estaban faltos del trigo, estaban faltos del mosto, estaban faltos de aceite, porque la oruga, el revoltón y todos esos animales se habían comido el producto. Y seréis, dice, saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. O sea, Dios no quiere que su pueblo viva en calamidad. Dios quiere que su pueblo viva en bendiciones. Y dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Y acá, mis hermanos, habla de tiempos proféticos también que vendrán hacia el pueblo de Israel. Porque la oruga, porque el revoltón y todo, y la langosta, todos esos animales no venían del norte, sino que venían del sur. Pero acá está hablando de cuando los ejércitos vengan en contra de Israel, esos vienen del norte. Pero cuando su pueblo se vuelve a Dios, Dios viene en defensa de su pueblo. Y su faz será, y dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Pero ¿qué hay que hacernos? ¿Qué parte nos corresponde a nosotros? Reconocer lo mal que estamos delante de Dios y convertirnos. Para la iglesia, mis hermanos, para nosotros, la fidelidad de Dios nos alcanza diariamente si nosotros nos dejamos disciplinar por Él, si nosotros nos dejamos guiar por Él. Mire, si nosotros como iglesia, porque a nosotros como iglesia se nos hizo esta gran promesa, que si caminamos con Dios, versículo 28-32, póngase de pie.
Si nosotros, mi hermano, mi hermana, o pueblo de Dios, nos arrepentimos de nuestros malos caminos y buscamos a Dios de corazón, pero un corazón contrito y humillado. Acá no le hablo, mi hermano, de convencimiento de lo malo que somos, sino de conversión sincera que debe salir de nuestro corazón. Porque yo no quiero que usted se vaya convencido esta tarde, sino que se vaya convertido. Que usted mañana va a ser diferente. Que usted va a cambiar actitudes. Por eso el mensaje es arrepentimiento y perdón de Dios. Porque usted y yo decidimos cambiar. Usted y yo decidimos ser diferentes. A Dios no le vamos a engañar. Se lo vuelvo a decir, como se lo dije en la mañana, en el culto de la mañana. Israel clama desde Egipto por su salvación. Clama a Dios y Dios escucha el clamor de su pueblo. Llama a Moisés. Moisés va a rescatar al pueblo a Egipto. Salen de Egipto. Y los primeros pasos que dan comienzan a murmurar. ¿Por qué Dios decide llevarlo por el desierto? Porque quería probar el corazón de ellos. Dios lo sabía. Lo que no sabían eran ellos cómo estaban, como lo estaba el hermano del hijo pródigo. Yo no quiero que usted se vaya conociendo cómo estaba, sino que vaya decidiendo cambiar estilo de vida. Porque si no, en el camino vamos a quedar. ¿Cómo así, pastor? ¿Nosotros podemos quedar en el camino? Sí. La lectura que leía nuestro hermano Joel habla del arrebatamiento de la iglesia. Y con él se va el convertido de corazón, el arrepentido de corazón. No por ser miembro de una iglesia, no por participar de un servicio, no por ser un pastor, no por ser un predicador, no por ser del ministerio de alabanza, por pertenecer, no, mis hermanos, a ningún ministerio. Tú te vas por una relación con Dios. ¿Cómo? Versículo 28 le dije al 32. Y después que tú te hayas arrepentido de tus malos caminos y hayas atendido la convocatoria y hayas venido delante de Dios y hayas rasgado tu corazón y hayas abierto tu corazón a Dios, después de esto derramaré mi espíritu sobre aquella persona que se convirtió, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán cómo Dios se va a manifestar, a quiénes se va a manifestar y por qué se va a manifestar. Porque usted y yo decidimos cambiar vida. Entonces Él derramará de su espíritu. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová
será salvo, porque el monte de Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Y el Señor nos ha llamado esta tarde a un arrepentimiento, a una conversión, a dejar nuestros malos hábitos, a dejar nuestros malos caminos y le busquemos de corazón, iglesia. No hay tiempo de perder. No hay tiempo, mis hermanos, que nosotros podamos decir mañana. Hoy puede ser el último día en esta tierra. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Cuando usted logra una intimidad con Dios, una buena relación con Dios, mire, Pedro, Pablo, Juan y hombres que han buscado una intimidad con Dios, siempre han hablado que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu te hace sentir que de un momento a otro Él puede venir y no hay tiempo de perder. Pongámonos a cuentas con el Señor. Todos, líderes, padres, hijos, novios, novias, y todos, cuídense para Dios. Sepárense para Dios. Vivan en santidad para Dios. Cierre sus ojos. Gracias por tu palabra, Señor.